Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Buenos días. Voy a pasar a leeros el comunicado de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. El 28 de octubre, todos a Madrid. Gobierne quien gobierne. Subida de pensiones públicas y salarios con el IPC. Mientras que el IBE de las grandes empresas y bancos amparados por las instituciones europeas y gracias a la desviación de recursos públicos arrojan unos beneficios escandalosos, para la clase trabajadora y el colectivo pensionista sigue aumentando la precarización de las condiciones de vida. Aumentan las colas sanitarias. Las empresas privadas campan por sus fueros en las residencias de mayores y el poder financiero de nuestro país, apoyado por la Comisión Europea, exige profundizar aún más el recorte de pensiones públicas y su privatización. Al tiempo que las pensiones mínimas hunden en la pobreza a cientos de miles de familias obreras. El movimiento pensionista sabe perfectamente cómo se pueden revalorizar nuestras pensiones, con la movilización generalizada y la organización permanente. Si queremos evitar este año que se congelen las pensiones, hay que exigir masivamente su revalorización y la recuperación del poder adquisitivo perdido. Si queremos evitar el saqueo de los recursos públicos, es necesario generar una amplia respuesta este mismo otoño. El año pasado, una semana antes de la marcha sobre Madrid, convocada por el movimiento pensionista y colectivo de trabajadores, el Gobierno promulgó una subida del 8,5%. Este año, bajo el caos de las disputas sobre la formación de gobierno, no podemos permitir que el poder trate de aplazar esta medida. La experiencia pasada de incumplimiento de sus compromisos legales, de hacer una auditoría junto al mantenimiento de la tasa de reposición de las pensiones públicas, nos obliga a poner en el centro de nuestra exigencia la obligatoriedad que tiene el nuevo Gobierno de cumplir la ley, pues su cumplimiento no es optativo. A pesar de nuestra exigencia y la obligación que impone la ley, no se ha auditado todavía las cuentas de la Seguridad Social para determinar dónde ha ido el dinero de las pensiones públicas y así demostrar que nuestro régimen de reparto es sostenible y puede generar recursos para atender todas las reivindicaciones. Ni las ni los pensionistas, ni las y los trabajadores somos culpables de la subida del coste de la vida. Lo que los medios tratan de ocultar es la causa real de la inflación, que es evidente para cualquiera que sea capaz de razonar. Es que se haya doblado el gasto militar, que tendrá efecto tanto en la inflación como en la presión que se ejerce para reducir necesidades. Es finalmente provocado simplemente por la fabricación de dinero, euros y dólares, que van a parar a los fondos de inversión y no a la gente que más lo necesita, cuando la energía y los alimentos suben de forma estratosférica. El azúcar, un 42,2%. El aceite de oliva, el 38,8%. Las patatas, un 22,9%. El arroz, un 22%. Por si ello fuera poco, se ha permitido a los bancos subir los tipos de interés, estrujando aún más a las familias hipotecadas. El relato de que la culpa es de la gente trabajadora y del colectivo pensionista solo se puede romper con la movilización. Por ello, proponemos este otoño iniciar todo un proceso de acciones en todo el Estado que impulse una nueva marcha a Madrid, el 28 de octubre, en defensa de las pensiones públicas y los salarios. El movimiento pensionista se articula sobre un programa que exige además, entre otras,
cosas. Cerrar la brecha de género que sufren las mujeres trabajadoras y pensionistas. Subir las pensiones mínimas a 1.080 euros. Auditar los fondos de la Seguridad Social. O acabar con las formas laborales que evaden cotizar a la Seguridad Social, comprometiendo la pensión de las y los trabajadores en el futuro. Llamamos a todas las personas trabajadoras a unirse a esta movilización, porque las pensiones públicas no son más que un salario diferido y porque necesitamos actuar conjuntamente para ser eficaces ante un poder que va a tratar de ocultarse entre las bambalinas institucionales del cambio de gobierno. Hay que ser activos ahora y dar una clara señal en la calle a cualquiera que pretenda gobernar en este país. Si la Comisión, la derecha, la COE y las instituciones financieras interesadas en las pensiones privadas presionan, nosotros tenemos que hacerlo mucho más, con movilizaciones como las que preparamos para el 28 de octubre, pues solo así podremos abrir el camino y la posibilidad de incluir nuevas reivindicaciones en los presupuestos generales del Estado. Finalmente, recordamos que esta movilización está en el marco general de defensa de lo público. Los financieros, incapaces de mejorar la producción, buscan aumentar sus beneficios depredando solo lo público. En África tratan de apropiarse de los recursos naturales y la tierra, pero en nuestro país su objetivo es apoderarse no solo de las pensiones públicas a través de los planes privados de empleo, sino también de hospitales públicos, residencias, infraestructuras y vivienda. Todo aquello que la sociedad ha generado comunitariamente se ha convertido en una presa potencial a robarnos. Por ello, convocamos al conjunto de movimientos sociales, a las plataformas de pensionistas, a las organizaciones sindicales, asociaciones vecinales, jóvenes estudiantes y a la ciudadanía, sincronizando nuestras luchas y llenando las calles de Madrid el 28 de octubre. Unidas y unidos, organizadas y organizados, adelante, venceremos. Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos públicos se defienden. COEPE, 7 de septiembre de 2023. Vamos a pasar ahora a leer un comunicado de los compañeros de Andalucía. Salarios dignos para pensiones dignas. De todos es sabido que los servicios sociales en Europa son cada día más precarios, porque en la mayoría de los países de Europa la sanidad pública, las pensiones públicas, las residencias de mayores públicas, etcétera, han desaparecido o están medio privatizadas. Este tipo de políticas neoliberales que se están implantando en la Unión Europea tienen como objetivo que el dinero improductivo que acumula el capitalismo y que no puede ser invertido en producir más bienes de consumo porque hay exceso de producción y no es rentable producir más, sea invertido en construir residencias privadas para mayores, en asignar a empresas privadas la sanidad y en promover planes privados de pensiones para que los bancos y los fondos de inversiones hagan negocio. Esto que en Europa se empezó a implantar en los años 1980, aquí en España, debido a las directivas de obligado cumplimiento que la Unión Europea dicta, se está empezando a implantar y con mayor intensidad en las comunidades gobernadas por el PP, como estamos comprobando aquí en Andalucía. Así, en la mayor parte de los países de la Unión Europea se privatizaron las pensiones y como consecuencia el dinero fue a parar a fondos de inversión, cuya gestión ha sido tan buena que todos han perdido grandes cantidades de dinero, hasta el creado por los señores eurodiputados. Como resultado, los trabajadores con bajos salarios o lagunas de cotización, al jubilarse con pensiones muy bajas, deben seguir trabajando en el mini-job para poder sobrevivir hasta el final, y es esto en países muy ricos como Alemania.
Por eso, en la cumbre social a celebrar en Granada los días 4 y 5 de octubre, tenemos que exigir a los ministros y jefas de Estado de la Unión Europea que cesen las privatizaciones de los servicios públicos y las pensiones públicas, y que se reviertan las privatizaciones y que se deje sin efecto la de julio de 2019, por la cual se insta a todos los Estados de la Unión Europea a implantar los planes de pensiones de jubilación privados. Y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se una COESPE en los actos programados para los días 4 y 5 de octubre, para exigir que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y este al 60% del salario medio, tal como fija la Carta Social, que Europa también debería ser obligado a cumplimiento. Y esto sí que ayudaría a más de 5 millones de pensionistas, mayoritariamente mujeres, cuyas pensiones en la actualidad son inferiores al salario mínimo, consiguiendo con ello que la vida que les resta se pueda ser vivida con cierta dignidad y fuera de las vergonzosas colas del hambre. El mantenimiento de los servicios públicos es totalmente sostenible en una sociedad como la Unión Europea, cuya enorme riqueza generada por las clases trabajadoras se acumula en manos de unos pocos, que además evaden y hacen elusiones de pago de los impuestos que les corresponden, coaccionando a los eurodiputados para que mediante directivas protejan los intereses de una minoría en detrimento de la mayoría de la población. Por ello, COESPE, como colectivo organizado para luchar por la defensa de nuestros servicios públicos y nuestras pensiones públicas, las presentes y las futuras, te invita a participar codo con codo en los actos de manifestación de los días 4 y 5 de octubre en Granada y el 28 de octubre en Madrid. Gobierne quien gobierne, lo público y las pensiones en Europa se defienden. Las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.